Y este mes llegarán las primeras vacunas de Pfizer. En total arribarán 50,000 dosis que se aplicarán a trabajadores sanitarios y personas de la tercera edad que viven en albergues, así como también el personal que labora en los mismos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor Inti Grönberg, es científico de nuestro país. Doctor Grönberg, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola, María del Carmen. Buenas noches. Un gusto. Muchas gracias a usted por acompañarnos. La única esperanza que tenemos en estos momentos para enfrentar la pandemia del COVID-19 es que las vacunas que han sido desarrolladas sean aplicadas en todo el mundo para que finalmente se pueda poner un freno al número de contagios que resulta ya en estos momentos incontenible. Pero ¿qué podemos esperar en nuestro país cuando todavía no se tiene exactamente claros, no hay claridad absoluta para conocer cuál va a ser el proceso de vacunación masiva aquí? Sí, totalmente de acuerdo. Existe una preocupación para entender cuál va a ser el plan real de vacunación aquí en el país y también empezar a hacer comparativos, ¿no? Empezar a ver cómo otros países están trabajando en similares planes, cuál va a ser la estrategia que van a aplicar, cuántos números de vacunas van a poder implementar en distintos países en la región. Y claro, hay como tú bien dices, un poco de dudas, ¿no? Frente a lo que se va a hacer aquí en el Ecuador. ¿Qué podemos decir de nuestra capacidad de respuesta en comparación con otros países, por ejemplo, de América Latina? Como decíamos, hay que comparar lo que está sucediendo en otras naciones. Sí, de hecho nosotros realizamos una estimación sobre la vacunación a nivel latinoamericano, pensando en la idea del Ecuador, según los anuncios del Ministerio de Salud, que estiman vacunar a 10 millones de personas. Entonces lo que hicimos es tratar de comparar similares cantidades, 10 millones de personas también en otros países de la región y ver cuál va a ser la velocidad de ese proceso, ¿no? Entonces, según declaraciones del viceministro de Salud el día de ayer, él mencionaba que se esperaría que el Ecuador llegue a lograr vacunar a 10 millones de personas hasta más o menos el tercer trimestre de este año. Entonces estamos hablando más o menos septiembre. Ese sería el escenario en el país. Ahora, un poco de consideraciones ahí ya desde la parte logística de negociación. El Ecuador ha anunciado solamente un convenio firmado con Pfizer BioNTech, por 2 millones de dosis, ¿no? 2 millones de dosis que serían más o menos para 1 millón de personas, porque es 2 dosis por persona. Y se habla de que se quiere hacer un estudio de ensayo de fase 3 a 5,000 personas de una vacuna china. Más allá de eso han habido anuncios, pero no hay una certeza de que en realidad, al menos la información oficial de acuerdos firmados con otro, ya sea con Pfizer u otras organizaciones, otras empresas, de acuerdos en firme, ¿no? De cuáles van a ser. Se ha hablado de COVAX, que es este fondo de acceso global a las vacunas. Se ha hablado de negociaciones con Moderna, pero más allá de esas negociaciones no se ha hablado de acuerdos en firme, ¿no? Además que en enero se habla de recibir apenas 50,000 dosis, es decir, 25,000 personas van a poder recibir la aplicación, obviamente porque como usted lo dijo hace un momento son 2 dosis que deben recibir. Estamos hablando de este segmento prioritario de trabajadores de la salud, como lo dije al inicio, y también de personas de la tercera edad que viven en albergues junto con quienes trabajan en esos sitios. Sin embargo, hablamos de que recién 25
25,000 personas van a ser vacunadas durante el mes de enero. Después de eso no se conoce, a partir de eso, por ejemplo, no se tiene claro, qué es lo que decíamos, cuántas dosis van a empezar a llegar después. Se habla de que sí, las dosis van a llegar paulatinamente, pero no se establece, digamos, en febrero tantas dosis, en marzo tantas, cuando se hablaba de que en marzo iniciaba la vacunación ya masiva, o en abril o en mayo. No se tiene realmente claro cómo va a ser el proceso. Es decir, parece que no hay una planificación adecuada para que los ecuatorianos sepamos que vamos a tener éxito en esto. Es correcto, justo de las 50,000 vacunas que tú bien mencionas, es parte de este acuerdo con Pfizer, ¿no? Así es. Para llegar a las 2 millones de dosis, el acuerdo firmado que se tiene. Pero más allá de eso, se han anunciado las 3 fases, ¿no? Una fase 3 que empezaría una fase 2, perdón, que empezaría a principios de abril, y una fase 3 que ya sería para la población en general. Igual sin una fecha en concreto, ¿no? Entonces, solo se habla de que va a ser para mayores de 18 años. Ese es el escenario país, mientras que Argentina, por ejemplo, cuando hicimos este análisis, buscamos acuerdos firmados, anuncios de acuerdos firmados. Argentina tiene ya un acuerdo firmado con este instituto Gamaleya, que es el instituto ruso que está generando la vacuna Sputnik 5, para poder vacunar a 10 millones de personas. Esos son 20 millones de dosis. Esos están hablando de que quieren tratar de llegar a generar esto hasta finales de febrero, principios de marzo. Entonces, una gran diferencia ya de acuerdos firmados con este instituto, ¿no? Para asegurar vacunas. Argentina, por ejemplo, también tiene acuerdos firmados para la producción de vacunas con AstraZeneca, incluso en su país, y aparte un acuerdo con COVAX, similar al de Ecuador, pero este Fondo de Acceso Global a las Vacunas, COVAX, más o menos se estima que va a poder proveer de las mismas a partir de junio, julio de este año. Entonces, Perú tiene un acuerdo vinculante con Pfizer, igual para 10 millones de dosis. Logró una carta compromiso igual con COVAX. Chile ha logrado 10 millones. Entonces, sí hay una diferencia. Esa es la preocupación. En las negociaciones que está llevando el Ecuador, se está retrasando en función de otros países, siendo uno de los países con la mayor tasa de letalidad a nivel regional y con menores expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto en este año. Necesitamos que el gobierno ecuatoriano se apoye también, ¿no? con la academia, con los especialistas de sus sectores, porque según la información oficial anunciada hasta ahora, se ve que hay un retraso en esas negociaciones, lo cual preocupa. Además hay preocupaciones adicionales. Por ejemplo, ¿estamos preparados en nuestro país realmente para llevar a cabo una vacunación masiva? Y me refiero a que se necesita de personal capacitado, que se necesita de una infraestructura, que se necesita obviamente de una buena logística, de información para todos los ciudadanos. ¿Podemos llevar a cabo esto en nuestro país? Es una excelente pregunta y quizás la respuesta la tengan especialistas en su área, y por eso la necesidad de poder trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Hay gente aquí en el país, expertos académicos en distintas áreas que han tenido experiencias en procesos de vacunación anteriores, incluso que van a aportar, ¿no? Entonces, existe esa necesidad de que el gobierno empiece a buscar esas colaboraciones. Yo veo que hay una apertura a nivel académico de ayudar, porque a la final es muy difícil pensar un escenario en el Ecuador de más o menos 9 meses con similares condiciones a las actuales, ¿no? Esto ya ha generado, según reportes de Caterina Costa, presidenta del Comité Industrial Ecuatoriano, 28,000 millones en pérdidas en ventas, más o menos un decrecimiento de 10 puntos en el Producto Interno Bruto. Entonces se necesitan en pocas palabras, tenemos que acelerar los procesos. Una última pregunta, porque lastimosamente nos hemos quedado cortos de tiempo. Se considera, y hemos hablado, que la única opción hasta el momento que se ha puesto sobre la mesa es justamente la vacuna de Pfizer. Sin embargo, es la vacuna que es más complicada en la parte de logística, y eso también genera una preocupación
vacunación para todos. ¿Por qué no considerar, por ejemplo, la vacuna usted mencionaba hace un momento la de AstraZeneca, la de Oxford, que justamente se la está manejando también en Argentina y que se la va a producir allá? ¿Por qué no manejar esa vacuna, que es una vacuna que no necesita de una logística tan compleja por el mantenimiento a menos de 70 grados centígrados que necesita la de Pfizer? Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un desarrollo de Janssen, de esta organización Johnson & Johnson, que incluso necesita solo una dosis, ¿no? Uh-huh. El gobierno ecuatoriano ha puesto como su plan, según lo que han anunciado, tratar de traer solo vacunas que han sido aprobadas por la Federación de la FDA de Estados Unidos o la EMA de la Unión Europea, lo cual también va a ralentizar los procesos. Uh-huh. Yo creo que hay que buscar un espectro más amplio. Esto he escuchado también a investigadores especializados en el tema que coinciden en eso, ¿no? Hay que buscar mayores opciones para el Ecuador, porque si nos vamos a apuntar solamente a uno o dos tipos de vacunas que ya tienen ciertos acuerdos con países determinados que tienen un volumen mucho mayor, la cosa va a ser compleja para el Ecuador. Entonces se necesita un esfuerzo colectivo y también pensar un poco más allá, ¿no? Yo me pregunto esto, habrá que hacer todos los estudios determinados, pero la vacuna rusa, la Sputnik 5, uh-huh. Yo sé que a veces trae un poco de connotaciones del país, pero en Argentina han empezado ya, ¿no? Con su plan inicial de 300,000 vacunaciones. Hasta ahora se ha reportado alrededor del 1% de efectos negativos normales de un proceso de vacunación. Entonces, creo que sí necesitamos despolitizar este tema de la vacunación aquí en el país y que sea técnico, ¿no? Traer a los especialistas en distintas áreas para que lo puedan ver en función de la información que estamos viendo, ¿no? Según los anuncios de los gobiernos, el Ecuador se está retrasando en ya firmas para traer las vacunas. Pues esperemos entonces que se tomen cartas en el asunto y, como lo dijimos hace un momento, que de alguna manera se aceleren los procesos. No podemos seguir a la espera de iniciar ya con la vacunación masiva en nuestro país. Le quiero agradecer al doctor Inti Grönberg, científico ecuatoriano, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Muy buenas noches.